Muy buenas noches, tengan todos ustedes nuevamente transmitiendo este lunes, este miércoles, perdón, ya no sé ni en qué día vivimos con este tema de las cuarentenas. Hoy es día miércoles, estamos en la quinta semana de transmisión ininterrumpida en este webinario de aspectos legales en medicina. Un agradecimiento especial a Yo Soy Médico 17, quien nos facilita la transmisión que estamos haciendo completamente en vivo en su Facebook Live y por supuesto a través de la plataforma Zoom por esta vía. El día de hoy quiero comentarles que durante estas 5 semanas, a pesar de que se ha dado respuesta a todas las inquietudes que tienen, que se han hecho a través de estas pláticas, a través de las plataformas, etcétera, siguen existiendo, por una parte, las mismas dudas para gente que no ha estado en todo el webinario y otras que han surgido de manera novedosa. Para este tema, el día de hoy contamos con la presencia de Irene Córdoba. Ella es, como ustedes saben, es abogada, tiene una maestría en Derecho y tiene un doctorado en Ciencias. También ella la tenemos hoy como nuestra invitada. Ella nos dio la plática relacionada la semana pasada con la guía de triage que causó. También contamos con la presencia de la doctora y abogado Elena López Gavito. Ella es médico cirujano general, expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General y abogada con múltiples experiencias en el tema. Fue responsable de la Comisión de Arbitraje Médico en la ciudad donde radica. También el licenciado Óscar Alcaraz nos hizo favor de darnos una plática relacionada con la responsabilidad administrativa en la que incurren los profesionales de la salud y hoy en día aquellas consecuencias que podrían generarse con el actuar o no actuar adecuadamente de los profesionales de la salud ante la pandemia. A mí me gustaría, Irene, doctora Elena y Oscar, que me ayudaran a activar sus cámaras y sus micrófonos, si pueden hacerlo. ¿Sí? ¿No me deja? A ver. Dice que el hospedador lo detuvo. Creo Okay, entonces que vamos a se hacer una tiene que cosa. activar desde allá el video. Ok. Entonces, vamos a hacer una cosa. En este momento, como coanfitriones, pueden ustedes manipular sus cámaras. ¿Ya es así? No, Yo ya. yo no. A ver, Elena. ¿Ya está Irene? Ahí está, falta Elena. ¿Ya? A ver ahí. No, ¿verdad? Ya Ya. estamos, ya estamos. Pues un gusto, como siempre, mi querida Irene, muy agradecido. Siempre tus pláticas nos dejan siempre un gran sabor de boca, tus conocimientos. La doctora Elena, pues, ¿qué les digo? Alguien a quien en lo personal aprecio especialmente, a ella, a su familia, un ejemplo a seguir siempre. El licenciado Oscar, pues un compañero como el licenciado Gildardo, compañeros de vidas y de mil batallas, de mil anécdotas que tenemos en este tema. Y hoy, bueno, pues el principal objetivo es empezar a resolver muchas de las inquietudes que han surgido con este webinario. A lo largo de este tiempo, una de las preguntas, de las inquietudes más frecuentes que presenta el profesional de la salud es cuál es su situación versus, por una parte, el tema de poder seguir atendiendo como su vocación lo dice, y le llama de poder atender a este tipo de pacientes siempre de una manera humana como es la profesión médica, pero por otra parte, la sensación de miedo, de no contar con los equipos de protección que quisieran para hacer este tipo de actividades. Y me refiero no al médico que está en COVID
porque el médico que está en COVID sabe qué hace, qué es lo que tiene que hacer, está consciente, muchos de ellos de manera voluntaria. Estas inquietudes principalmente son de médicos que están en su actividad desempeñándola en el área de consulta externa, en el área de cirugía, por ejemplo, los urólogos, los cirujanos, los ortopedistas, que están desempeñando su labor y que sus principales inquietudes, la principal que me he encontrado es esa: ¿qué pasa? ¿Puedo negarme o no puedo negarme a atender este tipo de pacientes? ¿Qué pasa con las suspensiones de amparo que ha otorgado los tribunales federales? ¿En qué sentido las están otorgando? Algo que es importante aclarar: pareciera que algunos médicos consideran que el tramitar este amparo los exoneraría de poder acudir a trabajar. Me he encontrado también, ustedes han visto algunas páginas de algunos abogados ofreciendo gestionar la suspensión de la relación laboral con la institución pública, y a veces el médico acude a este tipo a este tipo de abogados que pareciera que de manera sin escrúpulos obtienen un beneficio inadecuado a costa del temor que tiene el profesional de la salud. Entonces, bueno, a mí me gustaría que empezáramos. Por otro lado, por supuesto, está el tema que vamos a tocar ahorita con Irene, el tema de la guía de triage, que tiene un sinmil de preguntas y respuestas. A mí me gustaría que todo el público que esté en este momento pueda ir generando las preguntas. En algunos casos abriremos por primera vez el micrófono y la cámara, siempre y cuando sea una persona identificable. Y mientras tanto elaboraremos todas las preguntas también que se estén presentando de manera escrita. Elena, A la orden. ¿qué nos gusta, de lo que hemos, de la entrada, de estos temas, inquietudes que tienen los profesionales de la salud, qué les diría a los profesionales de la salud? Bueno, que primero que nada hay que cumplir con las obligaciones de medios para lo que todos estamos obligados, y que realmente dejemos de pensar que el paciente en un momento dado no es la persona que debemos atender, sino al contrario, pensar que sigue siendo el paciente el que está en el centro de la atención médica, y que debemos cumplir de acuerdo a todos los estándares de seguridad, de protocolos, de checklist, haciendo lo que debemos hacer y lo que sabemos hacer. Porque recientemente hemos tenido muchas notificaciones de que nos quieren al de urgencias mandar a terapia, y al cirujano mandar a urgencias, y al de urgencias, a ver, creo yo que hay competencias mínimas y estándares que tenemos que cumplir. Y sí es cierto que en un momento de crisis podemos ser asignados a ir a apoyar las áreas, pero creo que será muy importante limitar las funciones, porque tanto el profesiograma, y aquí los dos abogados no me van a dejar mentir, tanto el profesiograma como los contratos dicen para qué estamos contratados. Ahora, no quiere decir que nos vamos a excusar de no atender una urgencia, que eso ya lo hemos comentado en varias ocasiones, que el artículo 468 y 469 de la Ley General de Salud establece como una situación de obligatoriedad. Pero creo que también es muy importante que se sienten las bases, porque en ocasiones causa risa porque te dicen, es que no eres médico no familiar, y como no familiar yo te puedo mandar a cubrir estas áreas. Pues fíjate que no, porque hay entrenamientos a los cuales nosotros tuvimos durante todos los 4 o 5 años de residencia, que eso está precisamente en los programas educativos para la especialidad. Y si a mí me dan un entrenamiento por una emergencia y pues yo soy apto para hacer eso, que esté fuera del PUEN, ¿verdad? De lo que yo estoy preparada, pues creo yo que ahí sí habría una justificación, siempre y cuando no haya el personal idóneo.
porque también el reglamento de la Ley General de Salud establece que la institución debe tener el personal idóneo. Entonces, lo hemos dicho hasta de broma, no puedes a la quirúrgica sacar al cunero y a la del cunero meterla a quirófano, porque eso es un caos. Y el paciente lo debe saber, y el que está detrás del escritorio, que es la autoridad administrativa, también lo debe de saber. Una persona que no está en un área, no conoce el área, no sabe dónde están los insumos, y pues eso pone en riesgo no solo la atención médica, sino el riesgo personal de esa profesional de la salud porque no está versada en el área. Otra de las grandes preguntas que me hacen es, si existen protocolos ya que hemos discutido y que están apegados a SAGES, están apegados a la American College, a las guías europeas, y llega el directivo y te dice, ¿sabes qué? Aquí mi chicharrón truena. Y tus libritos y tus hojitas, velas guardando. Oiga, que es un estándar, es que fíjese que la evidencia y que esto pasó. No. Si yo digo que va a pasar a recuperación, va a pasar a recuperación. Entonces, ahí es donde el profesional de la salud nos llama y nos dice, ¿qué hago, Elena? Fíjate que el paciente está sospechoso de COVID y yo y la guía estoy convencido que lo debo pasar directamente a habitación y que no pase a recuperación. Y aquí, tanto el directivo como el jefe de servicio nos está cuestionando al anestesiólogo y al cirujano por qué no lo vamos a pasar al área de recuperación. Entonces yo creo que es el momento de conciliar, es el momento de platicar y decirle, a ver, mire, esto es por esto, porque es más riesgo contaminar el área de recuperación con otros pacientes que no tienen por qué someterse a un riesgo innecesario. Y yo creo que aquí lo que va a ponderar es precisamente la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y todas esas cosas que son principios fundamentales y pilares de la bioética, ¿verdad? Muy bien, licenciado Oscar, particularmente en relación a lo que nos comenta la doctora Elena, y no lo que quisiéramos, ¿qué establece la ley o los contratos colectivos de trabajo, particularmente en instituciones públicas, en aquellos médicos que no tienen la competencia para atender determinados casos? Quiero suponer, y lo voy a decir claramente, médicos, por ejemplo, urólogos, ortopedistas, cirujanos que quizás no tengan el adiestramiento, el conocimiento para poder hacer una intubación, hacer determinados procedimientos, pero en qué momento sí pueden asignarlos, en qué momento no. ¿Qué nos dice la ley? Sí, ¿en qué momentos ocurrirá que los puedan mover o en cuál momento no ocurrirá? ¿Qué nos dice la ley al respecto, licenciado usted? Con gusto, licenciado. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Buenas noches a todos. Quiero abundar un poquito en lo que dijo la doctora Elena y quizás ser un poquito más claro. Los contratos colectivos de trabajo son muy generales, no son muy específicos. Por ejemplo, en el Seguro Social tienen únicamente, en cuanto al área médica, vamos a partir de dos tipos de médicos, los médicos familiares y los médicos no familiares. Entonces, los médicos no familiares y los familiares, como no tienen una específica función, pueden ser movidos a cualquier área de su centro de trabajo, con excepciones los que tengan le llaman ellos su BT09 o lo que es su nombramiento definitivo. Ellos pueden estar en cierta área y solamente son los únicos que ocasionalmente no se podrían mover a ninguna otra área. Esto en condiciones normales. En esta situación de pandemia, de esta, bueno, no contingencia, de esta emergencia sanitaria, lógicamente estamos hablando de que ya hay hospitales que se están reconvirtiendo. ¿Qué significa esto? Que van a ser unos hospitales exclusivos COVID, otros les están llamando híbridos, que los COVID únicamente van a atender pacientes con esta infección, los híbridos van a estar atendiendo a las dos y los que no son ni COVID ni híbridos. Los que van a ser COVID o los que son híbridos van a estar van a poder mover al personal de acuerdo a las necesidades del servicio. Y esto es precisamente por esta contingencia. Me están preguntando que cómo le van a hacer
los médicos que no son especialistas. Yo les digo que van a ser una especie de médicos generales, médicos de guardia. Van a estar atendiendo al paciente y que en caso de que requieran una atención más especializada o algún procedimiento que escape a su especialidad o a su facultad, va a tener, como siempre, que llamar o hacer su interconsulta, llamar al médico especialista para que lo apoye. Estoy entendiendo que los hospitales están haciendo equipos de 5 personas, un coordinador y 5 médicos que no son de la especialidad. Estos coordinadores están siendo de inhalo, van a ser de medicina interna, van a ser de terapia intensiva y infectología, creo. Estos van a ser como una especie de coordinadores o jefes de estos equipos que lógicamente van a estar dando el seguimiento y apoyando a los compañeros que se les va a mover. Legalmente, laboralmente, sí se les puede pedir o mover a ciertas áreas. No se les podrá mover de hospitales porque ahí sí tienen una adscripción fija, salvo los médicos que sean personal eventual. Esto sí, no tiene una adscripción fija, aunque digan, es que yo estoy nada más trabajando en tal hospital o en X hospital. No, la adscripción que tienen ellos es un departamento que se llama bolsa de trabajo. Y la bolsa de trabajo los puede ubicar en cualquier hospital de esa delegación. También me gustaría hacer un llamado muy importante, retomando lo que comentaba el licenciado Abraham, que no se dejen sorprender. Ahorita, desgraciadamente, las situaciones catastróficas se presta para que haya muchos abusos. Hemos encontrado que hay muchos médicos, abogados, que están ofreciendo a los médicos contratos, servicios, tanto a ampararse como para demandar un eventual riesgo de trabajo. Aquí o demandar a la institución. Yo les pediría que tuvieran mucho cuidado con estas invitaciones porque lo único que están haciendo ahorita es sacarles dinero. Afortunadamente, y dentro de la desgracia, aún no se ha declarado una contingencia sanitaria como tal, porque esto implicaría que el Estado declarara la excepción y declarara la suspensión de garantías, que no se va a hacer. Yo confío en que no se va a hacer, porque va a ser un tema muy delicado. La restricción o suspensión de derechos fundamentales, no tenemos idea lo que significa una restricción absoluta en cuanto a nuestra libertad de tránsito. Y bueno, creo que de alguna manera yo sé que están los médicos al frente de la batalla y que son ellos los que están llevando ahorita la peor parte, pero de alguna manera sí los invitaría a cooperar y no dejarse sorprender por estas personas que les están ofreciendo ilusiones y les están ofreciendo únicamente sacarles el dinero. Muy bien. Perdón, no, adelante. No, por favor. Bueno, yo sí. Adelante, doctora. Yo quiero... Antes, nomás rápidamente, José Óscar, te iba a preguntar precisamente el tema de si los podían cambiar de hospital, ya no aclaraste que no. Sin embargo, sí creo que el responsable de poder asignar a estos médicos tendrá que tener mucho cuidado. Primero, porque habrá ocasiones, y me lo preguntan, y yo lo creo de igual, en los casos, por ejemplo, un oftalmólogo que a pesar de que cursó la carrera de medicina general, pero que tiene 20 años sin contacto más que en los ojos de un paciente, difícilmente va a poder llevar a cabo una atención como se esperaría, pues alguien que no ha ejercido, que no ha visto fuera de los ojos a un paciente. Entonces creo que es una gran responsabilidad para el médico que tenga que allegarse a esos profesionales de la salud, elegir a quienes sí pueda o con cuáles tenga mayores posibilidades. Aunque sé que en teoría deberíamos de tener esos conocimientos, pues sí, la realidad es de que quizás muy pocos podrían tener o no muy pocos, algunos no podrían hacer frente a estas circunstancias. Y sí me queda claro.
o hacer un procedimiento que requiere, por supuesto, un tema de especialidad, y eso nos lo aclaras muy bien. Doctora Elena, seguimos con Irene, por favor. Sí, nada más para comentar. Es que precisamente para eso que habla el licenciado es exclusivamente para el área del Seguro Social, el término no familiar y familiar. En otros sí hay áreas de experticia y contratos diferentes, pero bueno, ese es el contrato. También existe el profesiograma, donde te dice cuál es tu perfil, y estamos pensando que en un momento agudo de crisis, pues cualquiera puede ir a apoyar, pero yo me estoy yendo más allá. ¿Qué va a pasar si yo someto a mis cirujanos a un riesgo innecesario y realmente se va a venir la contingencia y a mis cirujanos ya se infectaron y ya no tengo? Es más difícil suplir un cirujano en las áreas quirúrgicas y a un anestesiólogo que suplir a un médico familiar. Entonces, lo dijo muy claro el licenciado Alcaraz, yo lo entiendo perfectamente, pero así como hay gente que es experto en laboral, fiscal, civil, penal, administrativo, también en las áreas médicas tendría que haber una capacitación. Pero ¿por qué defiendo este principio? Porque primero no hay que hacer daño. Y si yo arriesgo un paciente, que alguien que no tiene esta sabiduría, esta experticia, este conocimiento o esta destreza, porque a mí me ponen intubar y no va a haber problema porque yo he hecho, durante mis procedimientos hice entrenamiento de esto, pero hay mucha gente que no lo sabe y es una destreza. No es como que vas a meter un tubo y nada más. Vas a hacer probablemente una iatrogenia. Entonces, yo me estoy yendo más allá. ¿Por qué exponer a un médico a que haga algo que no debe de ser por ética profesional? Ok, ¿me quieres pedir que yo haga notas? Pues igual hago las notas, siempre y cuando tú me des todos los elementos para que yo me proteja. Porque si tú lo que quieres es que dé informes, yo ya leí todo el comunicado del Seguro Social. Si tú quieres que dé informes, que si tú quieres que pasen visitas, tú quieres que haga todas las notas, las hago. Pero nada más te quiero decir una cosa, me tienes que cuidar, porque si llegan, va a haber una etapa de la contingencia en que van a haber pacientes quirúrgicos. ¿Quién los va a atender? Si Muy hay bien. 1 o 2 por turno. Irene, ¿quieres comentar algo del tema o entramos en el tema Bueno, de la guía? A ver. sí, me parece que, digamos que yo soy más optimista y me parece que por lo menos aquí en Jalisco y algunos hospitales que conozco en el interior de la República, quienes dirigen estos hospitales me parece que tienen la capacidad suficiente como para diferenciar en lo que implica la asignación de personal que en este momento, que es extraordinario, es una situación fuera de la regularidad de la vida de las instituciones de salud, se requieren hacer reajustes de personal por lo que se prevé de cantidad de personas a atenderse. Primero, tendríamos que considerar que no todo paciente que va a ser atendido va a requerir servicios de terapia intensiva, es decir, no veo la circunstancia porque además no hay ni capacidad instalada, es decir, equipos, que es justo el tema de la guía. No hay suficientes respiradores ni hay suficientes camas de terapia intensiva como para pensar que todo el personal tenga que ser reasignado y obligado a intubar. Si no da pues la logística de las instituciones de salud y los recursos como para pensar que todo profesional de la salud va a ser asignado a áreas que no corresponden a su capacidad o a su preparación profesional en cuanto a especialidad, y por otro lado, pues que va a ser necesario esto, pero tal vez sí va a ser necesario que colaboren en los sistemas de triage o en los diagnósticos iniciales, y hay muchas especialidades que pueden colaborar en este sentido. Recordemos que justamente el asunto de la emergencia médica pues exige de todos, nos está exigiendo, por ejemplo, a nosotros como ciudadanos que tomemos una postura de cuidado hacia nosotros, y también está pidiendo a los profesionales de la salud que también den una colaboración diferente a la cual están contratados. Digamos que por razones de humanidad y de emergencia, pues así será. Yo creo que la parte que sí corresponde y que es un derecho que no puede renunciar el trabajador de la salud en cualquier área del hospital en la que se encuentre, cualquiera que sea su función,
es que en este momento se le provea de medios para la protección de la contingencia, el material necesario para su protección, porque como ya vimos en la guía, se les da prioridad. Entonces, tendrían que tener todo el equipo necesario para estar protegidos, mucho más aquellos que están en atención directa de pacientes con COVID. Y las instituciones entonces también tendrán que tener las previsiones necesarias para, como dijo el maestro Oscar, por cierto, aprovecho para saludarlo, poder esta diferenciación de hospitales que van a atender COVID, los hospitales mixtos y los hospitales que continuarán trabajando como cotidianamente lo harán, es justamente esta distribución de recursos para seguir atendiendo las necesidades que otras instituciones, que otros padecimientos y que otros pacientes van a tener y que estarán ajenos al COVID, ¿no? No se trata ahorita de destinar el 100% de los recursos a COVID, sino que se está tratando de prever qué va a pasar dada la evidencia que se tiene a nivel internacional del crecimiento y de la manera en que se están presentando los números en el país. Irene, pues ya que estamos contigo, platícanos, ¿por qué y para qué el surgimiento o la necesidad de una guía de asignación de recursos? Bien, justamente se trata un poco de esto, ¿no? Independientemente del fundamento o de las estructuras jurídicas que se encuentran detrás, por ejemplo, de los contratos laborales o de las demás circunstancias, la idea de esta guía es justamente prever cómo distribuir recursos escasos en grandes necesidades. Es decir, estos recursos que no van a ser suficientes para toda la demanda que se prevé se presente. Esta guía lo que intenta hacer es basarse más que en los otros principios de los cuales ya hizo referencia la doctora Elena. Esta guía se centra principalmente en el principio de justicia, más que en el de autonomía, más que en el de beneficencia o de no maleficencia. La justificación o el principio básico en esto es la justicia. Y la justicia desde distintos puntos de vista. La justicia distributiva, la justicia local, la justicia social, que son, y la justicia procesal. Es decir, ¿cómo podemos evitar asignar injustamente recursos? Va a haber personas que no van a poder acceder a los recursos. ¿Cuáles deberían de ser esos criterios? Y de acuerdo con la guía, el criterio sería salvar el mayor número de vidas posibles, atender al mayor número de pacientes. Esa es la lógica de esta guía. Entonces, lo que hace la guía es decir, bueno, no vamos a dejar a que el profesional de la salud de manera arbitraria elija qué paciente atender o qué paciente no atender, porque se corre el riesgo de un desperdicio de recursos si no existe esta guía. No hay recursos suficientes. En este caso, no será entonces, digamos, ya lo habíamos platicado, como no se trata de la atención de problemas de salud cotidianos, sino que se trata justamente de una emergencia de salud pública, la lógica de la atención cambia. Ya no es el médico tratante quien tiene todas las posibilidades para conducir unas determinadas decisiones clínicas. En este momento, esta decisión, tratándose solo de casos COVID, se subordina, cuando menos en la propuesta de la guía, a lo que se le denomina un equipo de triage, que tendría que ser constituido en cada una de las instituciones de salud a fin de tomar estas decisiones. Decisiones que se tienen que tomar bajo un solo proceso, el mismo para todos, que tiene que ver con un sistema de puntaje. Este sistema de puntaje determinará entre personas, dependiendo de la gravedad y las posibilidades de recuperación, en caso de saturación de estos recursos, a quién se le asigna prioritariamente y a quién lamentablemente no se le asigna. Y a estas personas que no se les asignará no quiere decir que se les dejará sin atención médica, sino que serán derivadas a servicios de medicina paliativa. A grosso modo, Irene, pues, ¿cuántas personas integran el triage y qué tan eficiente va a ser? no sé qué tan eficiente vaya a ser. Voy a mencionar un poco mi opinión. La idea el equipo del triage, justamente la propuesta es que cuando menos se integre con 3 personas.
un especialista en medicina intensiva o en urgencias, una persona que puede ser un técnico, una enfermera o una persona de apoyo, médico, que también tenga conocimientos en área de medicina crítica, y un personal administrativo que tenga acceso a el reconocimiento y la comunicación de la existencia de recursos, así como de la falta de los mismos. Estos tendrán que tener un sistema con base en puntos, un sistema de puntaje de los cuales ya existen y que tendrían en todo caso que ser adaptados, algunos que se denominan, si no mal recuerdo, el sistema SOFA, el sistema Apache 3, algunos otros, dependiendo de lo que determine cada hospital, hacer un sistema de puntaje. Ellos, al paciente que llega a la institución, se le tiene que atender de manera urgente, se le tiene que estabilizar y en ese momento entra el equipo de triage a hacer una evaluación con este sistema de puntaje. Los pacientes que tienen mayor puntaje tienen que ser descartados y los que tienen menor puntaje tendrán mayor posibilidad de acceder a la terapia. Muy bien, doctora Elena, esta guía fue, bueno, hubo por ahí un WhatsApp en donde un académico, un abogado, hacía algunos comentarios de ellas. ¿Cuál es su opinión, doctora Elena? Pues lo que sucede es que hay una parte de sistema aleatorio que creo yo que faltó consensuarla. ¿Y por qué digo eso? Porque realmente dentro de todo este sistema y desde el inicio de toda esta contingencia, no se ha tomado en cuenta ni al Consejo de Salubridad General. De repente se echan para atrás porque se los están exigiendo. Grave desobediencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo gentes y asesores en las academias para haberles dado tiempo para revisar muchas cosas, se saltaron los estándares y creo yo que ahorita hay cosas que sí son correctas porque el médico que está en una terapia sí maneja los criterios suficientes como para saber qué paciente es recuperable. Yo creo que esto es la clave de la asignación de recursos, o sea, no hacer un ensañamiento terapéutico en un paciente que no es recuperable. Yo creo que esto todo el mundo lo entiende, pero el problema es en las valoraciones si realmente no es lo mismo un intensivista, un urgenciólogo, un internista que se esté avesado con la escala de SOFA, la escala de Apache y todas las escalas de gravedad del paciente y hacer finalmente un paciente no es un número y hemos visto bajo sorpresas que a pesar de que te dice el 50% es recuperable, hay veces que no es así. Entonces, creo que para asignación de recursos y tomando en cuenta la gravedad de lo que estamos viviendo, yo creo que se puede entender. Lo que yo no puedo entender es cómo la gente que está actualmente atendiendo a los pacientes no tenga protección. Ahorita vamos a pasar ese tema precisamente. Licenciado Oscar, el tema de la guía. Por una parte está el tema de constitucionalidad que han abordado algunos juristas. Por otra parte, mal va a pasar. Y entonces alguien comentaba por ahí que no era justo que esta responsabilidad asumiera un solo médico. Entonces de ahí la viabilidad y la necesidad de una guía como esta. Además de que no se ha publicado. Hoy en día lo que se ha visto son solamente proyectos, etcétera, pero no hay nada realmente oficial. Y bueno, tu opinión, licenciado Oscar. Creo que ya vamos muy tarde con la publicación de esta guía. El proyecto que nada más quedó en eso tiene sus fallas desde el punto de vista jurídico. A final de cuentas, aquí lo que debe de sobreponerse y debe de prevalecer es la cuestión médica. Y como comentaba la doctora Irene y la doctora Elena, es muy importante que funcione este triage y que no quede la determinación a un solo médico, porque esto implica carga de trabajo, carga emocional, carga legal, y a final de cuentas todas van a ser injustas. Es muy importante que esta guía ya se publique
y que se definan los lineamientos. Definitivamente, las leyes no son perfectas y tratan de ser justas en la medida de cada ley. Aquí esta guía va a ser, algunos la van a tomar injusta, pero es necesario, como decía la doctora Irene, privilegiar lo que son los recursos y, como decía la doctora Elena, ver qué paciente va a ser el recuperado. Y esto Muy bien, definitivamente no va a ser tomado de buena manera por los pacientes y sobre todo por los familiares. Oscar, me quedo contigo con una pregunta para que la vayamos analizando y Sí. tiene que ver con el tema de los equipos de protección personal. El lunes, el doctor Pedro Martínez, que está en un área COVID, nos dio una extraordinaria plática y él nos comentaba de 3 tipos diferentes de equipos de protección. El primero, que era el más sofisticado, que era el que llevaban a cabo aquellos médicos que están en unidades de cuidados intensivos, donde intuban, etcétera, donde hay el mayor flujo y el mayor riesgo para los profesionales de la salud. El segundo, o el intermedio, que era el que donde los médicos estaban en el área COVID, en la atención de pacientes COVID. Y un tercer grupo, que es para todos los demás médicos que están en un hospital no COVID, por ejemplo, o que están pegados en un hospital COVID, pero no realizando atención a pacientes COVID. Y una inquietud de muchos médicos, de muchos, es, oye, Abraham, estoy en un alto riesgo porque a pesar de no atender a un paciente que esté diagnosticado o tenga sintomatología, estoy en un alto riesgo de tener un paciente asintomático COVID. Luego entonces el doctor comentaba y él decía que el mismo riesgo tiene la persona que va al súper o que que sale a la calle, que la única manera de estar completamente protegidos es utilizar el equipo máximo de protección personal desde que sale de su casa o no salir de su casa. Pero que el mismo riesgo que corrían en consulta externa, por ejemplo, lo corrían cuando iban al súper. Entonces, él hablaba de estos 3 equipos de protección para cada uno. Por una parte. Por otra, que es el tema medular con los abogados y la doctora, es el tema de qué pasa con los amparos. Los amparos hoy en día, como se ha hecho, otorgan solamente para efectos de que se otorgue el equipo de protección, pero no para que dejen de trabajar. ¿Es correcto, Oscar? ¿O qué nos puedes decir? Mire, licenciado, respecto a los equipos de protección, digo también para que quede un poquito más claro, yo tenía conocimiento, o lógicamente los médicos aquí son de su área y ellos son los que más saben, pero de acuerdo a la recomendación de la OMS, creo que es del 20 de enero de este año, habla de 2 tipos de equipamiento. Y precisamente, bueno, no hablan tanto, así el avanzado, porque es ese avanzado, creo yo, y entiendo que es para cuestiones más delicadas y que son, por ejemplo, de laboratorios y todo esto. En los básicos entendía que era el cubrebocas quirúrgico, que es para el personal que está atendiendo pacientes COVID, pero no están haciendo funciones de intubación, de laringoscopías, etcétera, etcétera. Los gogles, la bata impermeable y los guantes. Ya el equipo para la gente que está haciendo este tipo de procedimientos, pues ya incluye la N95 y un poquito más adelantado el equipamiento. Voy a hacer un paréntesis, algo que se me olvidó comentar en mi anterior participación respecto a los médicos que iban a hacer las funciones como médicos generales, o por ejemplo, el médico urólogo, pues definitivamente él no va ni está obligado a hacer una intubación. Cuando me refería a que tenían que solicitar las interconsultas es para este tipo de efectos. Quien tiene que hacer manejos La vía aérea. de vía aérea tiene que ser el especialista y es en ellos en que se tienen que apoyar. Por eso las funciones van a ser en la medida
de sus habilidades y si no pueden físicamente, académicamente y profesionalmente, tienen que apoyarse con su interconsulta. De los amparos. Los amparos, mucha gente dice que es para no presentarse a trabajar. Aquí hay que dividirlas. Hay gente que está preocupada porque está en las personas con morbilidades y que estas sí tienen cierto impedimento de acuerdo al decreto del 27, 28 de marzo. Ellos sí no están obligados a presentarse a trabajar. Y este es un amparo diferente al del equipo personal. El equipo personal, el equipo de protección personal, cuando se solicita el amparo, va a ser para efectos de que se lo proporcionen. Y en su defecto, dependiendo cómo lo soliciten, será que deje de presentarse en tanto no se proporcione el equipo. Cuando se le proporcione el equipo, la suspensión va a dejar de surtir efectos y tendrá que presentarse a trabajar. Pero regularmente es nada más para efecto de que se le proporcione el equipo. Y por eso los jueces están concediendo suspensiones de plano. ¿Qué significa esto? Que la suspensión va a ser inmediata porque se trata de un caso que pone en peligro la vida e inmediatamente va a requerir a la autoridad para que ésta a su vez proporcione este equipo. Ya habrá muchas situaciones que van a ser casuísticas de cada amparo y de cada institución y que, bueno, se tendrá que ir viendo cada una de ellas. Pero el amparo es para que se les proporcione el equipo, no para faltar a trabajar, porque pues también no se trata de eso, vamos. Que no se dejen engañar tampoco. Irene, entonces nos ayudas con tu comentario, sigue la doctora Elena y nos vamos a todas las preguntas hasta que terminemos hoy, ¿de acuerdo? De acuerdo. Irene. Bien, bueno, yo nada más empecé a oír el asunto de los amparos. La verdad es que coincido con el maestro Oscar, no entiendo pues el sentido de recomendar amparos a los profesionales de la salud, sobre todo aquellos que no van a estar involucrados, bueno, ninguno. En realidad ahorita se necesita la sensibilidad de las personas, salvo lo que el mismo Consejo de Salubridad ha establecido para el personal de salud mayor de 60 años, etcétera. Y por otro lado, también aclarar en el tema de la guía ya tiene una versión del 20 de abril. Si el Consejo de Salubridad está interviniendo, ya intervino la CONAPRED, ya intervino a algunas otras instituciones de derechos humanos que han apoyado la guía. La guía fue modificada con recomendaciones y participación, la OPS también. Y estos problemas que originalmente había de derechos constitucionales, de derechos humanos, fueron corregidos. Me parece que la guía ha quedado en buenos términos y entiendo yo que ya está discutiéndose al interior del Consejo de Salubridad General y que lo que están intentando hacer es llegar pues a un consenso para la publicación. Yo espero que esta guía, que está recibiendo cada vez más apoyo, sea aprobada próximamente y publicada. Yo tenía la esperanza de que la semana pasada fuera publicada, pero bueno, veamos qué pasa durante el transcurso de esta semana. Muy bien, doctora Elena, antes de irnos a todas las preguntas, y me van a esperar hasta que terminemos. El público quiere que hoy hasta que terminemos. Elena. Bueno, tengo ¿algún comentario? Sí, tengo un comentario. Desafortunadamente, o afortunadamente en mi caso, yo estoy en contacto con todos los colegios de la Federación de Cirujanos y la mayoría de ellos ha tenido que comprar sus insumos. Es una risa lo que te dan de equipamiento, porque es muy diferente estar en Jalisco o estar en Guanajuato. O sea, en algunos estados donde han tenido desde todo el apoyo gubernamental, pero hay lugares en que es una risa el cubrebocas que te dan. O sea, el problema son lo que manejamos de aerosoles en los quirófanos, todo eso que al hacer energía o al hacer insuflaciones, aparecen los aerosoles. Pero bueno, lo que quiero decir brevemente es, la realidad es que no hay equipo de protección personal. Ni en las áreas de alto contagio, ni en las de primer contacto. Es una vergüenza
que tanto en las cámaras, tanto en los senadores como en los diputados, van a una sesión como si realmente se fueran a exponer a un virus letal. Y nosotros que estamos dentro de las áreas donde sí hay pacientes, estamos con los cubrebocas esos de que parecen de telita yes. Ahora bien, hoy por hoy, por lo menos en Sinaloa, el 33% de los contagiados es personal sanitario. Entonces, eso sí es grave. Porque si no protegemos a la gente que nos va a atender, ¿de qué va a servir todas las estrategias y todas las guías y todos los protocolos si no va a haber quien nos atienda? Entonces, a mí es lo que me está preocupando. Por eso hay muchas ONGs mandando caretas, mandando gogles, mandando cubrebocas. O sea, un cubrebocas que mínimamente te sirva, porque los otros son una burla. No, se supone que un cubrebocas de los que usamos normalmente te duran para una cirugía. En menos de una hora te lo tienes que cambiar. Entonces, la gente sí lo tiene que saber, porque no es de que te di ahí unos cuantos cubrebocas y es para todo el día. Discúlpenme. Así como dicen, hay determinadas clasificaciones que permiten mejores resultados en las diferentes áreas. Y yo estoy de acuerdo tanto con el licenciado como con Irene, que se priorice, sobre todo que haya prioridad de insumos para los lugares. Pero que no me digan que el quirófano no es una prioridad, porque ahí Muy bien. estamos encerrados. Muy bien, vamos a empezar con todas las preguntas. Hoy el doctor Ari dice, se comenta que antes de ser especialistas en área quirúrgica somos médicos generales. ¿Esto justifica que nos asignen a un área distinta a la que nos corresponde? Oscar, lo comentaste, pero ¿quieres aclararlo? Si es hospital COVID y si es dentro de su mismo hospital, sí pueden moverlos, doctor. El doctor Santos dice, nos pide que invitemos al doctor Rui Pérez Tamayos. Estaría muy bien, yo espero contactarlo. Él dice que afirma, es incorrecto pensar que los médicos luchamos contra la muerte, porque la muerte siempre gana. Los médicos debemos luchar a favor de la vida en las mejores condiciones posibles. Nos pregunta Enrique Mainero para Irene, ¿cuál es la situación actual del médico desde el punto de vista legal en la atención COVID al no haber todavía la guía, al no tener todavía la guía? Bien, eso era parte de lo que comentaba en mi charla anterior. No se identifica todavía en la guía si tendrá un carácter vinculante o como proponen sus redactores, no solo, sea una guía dinámica, una guía que pueda adaptarse a cada institución de salud. Yo sugiero que independientemente de la determinación que tome el Consejo de Salubridad General, si publicarla o no publicarla, cada institución puede ir determinando su propia guía. Por ahí muchas personas tuvieron acceso a la publicación que hizo el Consejo de Salubridad General como un proyecto. Esta la pueden retomar y eliminar, por ejemplo, las cuestiones que ya han sido eliminadas sería lo de la elección al azar, bajo un método aleatorio, y tomar la edad como un criterio de desempate, mayor edad, más puntaje, etc. Esto ya lo eliminaron de la guía. Y si no, me parece que esta guía también está basada en instrumentos que ya se están aplicando en países que tienen problemas y que pueden conseguirse fácilmente. Si los hospitales se adelantan, conforman sus equipos de triage, establecen sus criterios de justicia para tomar las decisiones y transparentar los procesos y establecer mecanismos de comunicación con pacientes y familiares, me parece que eso sería lo ideal, independientemente de esperar o no. ¿Qué efectos puede tener jurídicos respecto de un médico tratante? No debería de tener ahorita ninguno. Si no hay ninguna regla clara, los médicos van a tener que seguir actuando como pueden y como generalmente lo hacen en procedimientos ordinarios clínicos. Pero lo ideal es que las instituciones de salud sean las responsables de tomar esta decisión, de implementar una guía de asignación de recursos. Muy bien, 2 para la doctora Elena. El doctor José de la Torre dice, algunos residentes en el 4º año de la especialidad han pensado inclusive en su baja temporal de su sede por falta de protección en la atención de los pacientes. ¿Qué les aconsejaría hacer? Bueno, precisamente nosotros estamos trabajando para que el grupo de tutores y el grupo de cirujanos
lleve equipamiento, porque precisamente por el tipo de situación económica, no todo el mundo tiene acceso a esto. Un promedio de un buen kit está arriba de 4,000 pesos, que un residente no lo tiene. Entonces, ¿qué les aconsejamos? Pues motivar a los adscritos. Están haciendo llegar a través de fundaciones mucho equipamiento directamente a las áreas de trabajo para evitar que transminen por todo el aparato administrativo a través de las jefaturas de enseñanza e investigación. Y pues realmente yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente apoyarlos en tener el equipo, porque, y pues desde luego que también las medidas, porque el equipo no lo es todo, también es saberse cuidar, desde cómo vestirse, cómo lavarse, cómo conducirse en un quirófano. Yo creo que eso es lo que nos está cambiando la vida, porque estábamos muy confiados a hacer las cosas de otra manera. Muy bien, la siguiente pregunta, el doctor Pedro Martínez, a quien le enviamos un saludo, tuvo una emergencia, hoy no nos pudo acompañar, lo había invitado el lunes, y usted me dice, doctora Elena, si esta se la dejamos a él o no. Dice, buenas noches, los pacientes con EPOC por lo general tienen tos, cambios de auscultación pulmonar y en ocasiones saturaciones bajas de oxígeno, sin estar agudizados en primer nivel de atención. ¿Cómo diferenciar clínicamente si es o no COVID y saber si lo arriesgo o no a enviarlo a un hospital de segundo nivel? ¿La quiere contestar o prefiere que se la reservemos al doctor Pedro Martínez? Bueno, yo quiero contestarla. Yo creo que es ese tipo de pacientes que se les debe dar la oportunidad de tener una prueba. Además de pasarlo a una TAG o a otro estudio de diagnóstico, porque el paciente que tiene POC siempre está desaturando y siempre tiene tos. Entonces no es un parámetro con el cual se puede evaluar. Yo creo que es al que se le tiene que privilegiar con una prueba rápida o con una placa o una tomografía. Muy bien, el doctor Jesús Abel Flores, él es cirujano y dice que, bueno, eso ya lo contestó el licenciado Oscar, si no lo reafirmamos, él dice que no está capacitado para manejar neumonías, que qué va a pasar si lo reasignan a otro lugar. Y bueno, fue un tema que durante el transcurso de la plática quedó contestado. Todas estas pláticas les recuerdo que se pueden ver posteriormente a través de Facebook. Nos comenta el doctor Peña, dice, quiero comentarles que nos ven en Bolivia, en Panamá, en Puerto Rico, en Estados Unidos, nos ven en Colombia, nos ven en varios países y dice, el doctor Peña nos dice, en Puerto Rico, la gobernadora emitió un decreto exonerando a los médicos que atienden pacientes del COVID. Posteriormente, el Senado de dicho país promulgó una ley ratificando el decreto de la gobernadora y liberando a los médicos de ser demandados por su actuación en la atención de pacientes afectados por COVID. Pero por otra parte, algunos bufetes de abogados están ofreciendo asesorías para demandar a los médicos actuantes si hay inconformidad con los resultados. ¿Qué opina el licenciado Oscar? Debería hacer aquí también lo mismo, ¿eh? Deberíamos hacer aquí lo mismo. Sí, aquí tenemos un problema muy, muy serio, licenciado, y es que las autoridades no se quieren decantar por reconocer que la actividad del médico es una actividad profesional y que no es y el médico profesional de la salud nunca tiene la intención de dañar al paciente. Entonces, tenemos muchos años luchando, tú con las diferentes asociaciones, para que se llegue a eliminar esta satanización del médico, criminalización del médico, y las autoridades no quieren hacerlo. No quieren hacerlo porque tienen costos políticos. Y no quieren reconocer el trabajo del profesional de la salud. Sería ideal que eso sucediera, pero desafortunadamente ves, también allá ya salen grupos de abogados queriendo demandar al profesional. Lo que piensan es que el médico gana bien y piensan que le van a sacar mucho dinero al médico. Entonces, esa es la mentalidad que debemos de cambiar. Cambiar las agresiones, yo no las entiendo, lo equiparo con lo del... Es absurdo, pero lo equiparo con las compras del papel del baño. Es que no entiendo por qué se dan las dos. O sea, ¿por qué si el médico que te ayuda o que en determinado momento te va a estar atendiendo, por qué lo agredes?
¿por qué lo agredes? O sea, Sí, no y entiendo a la mí me razón. gustaría aquí agregar, licenciado Oscar, que gran parte de lo que tenemos que hacer como el profesional de la salud es inmediatamente contactar e inmediatamente actuar y generar un Sí. precedente tras precedente. O sea, no podemos dejar que no me dejó subir el del autobús y no haga nada y se quede en una sola queja. Creo que también el Consejo para prevenir la discriminación también tendría que actuar, como que los agarró fuera de onda, porque en ningún lugar del mundo se había dado No. esa circunstancia, pero sí lo hemos platicado en nuestras pláticas, nuestras conferencias, que tenemos que dejar un precedente para que eso no vuelva a suceder con un médico. El doctor Juan Manuel Alejandre dice: es posible que hagamos consentimiento informado señalando al paciente que no soy el especialista para atender su patología. Él, por ejemplo, es otorrinolaringólogo. Aquí, bueno, han dejado claro que no lo podrían hacer ningún trabajo que no sea el de médico general. Si hicieran cualquier otro, lo pusieran a hacer cualquier otra actividad, por supuesto que considero que podría ser. Es más, ni siquiera debería asignársele a atender una patología que no fuera, que requiriera un tema de especialización. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Perdón, pero por ejemplo, si él es otorrino, él sí podría intubar al paciente. Entonces, ahí tendría que generar su propio consentimiento. Yo considero que muchos médicos se están preocupando por esto del consentimiento, pero deberían de estandarizarlos en las instituciones desde el ingreso en cuanto a lo que es COVID. Ya las concomitantes o los procedimientos que se tengan que hacer extraordinariamente se tendrá que recabar el consentimiento. Muchas veces no va a ser ni siquiera posible por el estado del paciente. Entonces yo creo que desde el ingreso se debería de estar capturando el consentimiento COVID con todas las posibilidades que puedan ocurrir: intubación, terapia intensiva, muchas cosas. Incluso. Así es, así es. Entonces eso se tendría que hacer desde el ingreso y no estarse preocupando el médico por ya estar en el servicio y a ver si hago otro consentimiento. Pues, si el paciente no está en condiciones, ¿quién me lo va a firmar? Él no va a poder firmarlo. Es que es El parte paciente. del desconocimiento de lo que es el consentimiento, las autorizaciones, que nos venimos desde la Carta Magna, la Ley de Salud, los reglamentos y todo, hasta llegar a la norma oficial mexicana, donde habla precisamente que es una urgencia. En una urgencia no se requiere. Si ya el paciente, dependiendo, por eso me encantó lo que dijo Irene en relación a la flexibilidad. Tenemos que cambiar nuestra estructura mental y adaptarnos a cada caso en particular. Y en el caso de los pacientes, pensar que todos tienen COVID, cuidarnos como si todos tuvieran COVID positivo. Y yo creo que así nos cambia la estrategia. ¿Por qué razón? Porque así nos cuidamos y cuidamos al paciente. Ahora, hablando de las cajas y hablando de muchas cosas que están haciendo muy sofisticadas, no están funcionando. No sé. Lo escuchamos hace 2 días. Sí, que les era muy difícil intubar. Bueno, me voy a ir más rápido. Les voy a pedir que nos vayamos tan rápido porque faltan muchas respuestas y yo prometimos contestar todas. La doctora Alejandra Olivo, doctora Elena, si en una institución a falta de médicos intensivistas le indican a 2 que hay que realizar jornadas de trabajos muy largas, ¿esto estará regulado? ¿Hay horarios especiales para cubrir cuidados para pacientes COVID? Bueno, pues es que aquí el problema es que se pierde la visión heurística y se pierde la capacidad muchas veces de tomar buenas decisiones. Yo creo que una jornada a las que estamos acostumbrados todos los médicos debe ser esa jornada que te permita tener tus horas de descanso. ¿Por qué razón? Porque aparte de que pierdes el juicio clínico, el juicio crítico, lo pierdes cuando tienes ya el cansancio, dejas de percibir cosas, o sea, ves así en vez de ver así, y creo yo que una jornada más de 12 horas no es funcional. Ok, el doctor José de la Torre nos dice qué hacer, qué recomienda en caso de una agresión. Ya lo comentamos. Inmediatamente, hay un manual que estamos difundiendo donde anotamos cuáles son los puntos que hay que percibir. Inmediatamente repelemos la agresión, pero nunca anotamos quién es la persona, la identificamos, testigos, etcétera. Entonces, siguiendo este manual, inmediatamente presentar una denuncia y no pasarlo por alto, por mínimo que sea el acontecimiento. A los agresores recientes les confirmaron pena privativa de la libertad. Exacto. Emma Leiva pregunta, ante una probable amenaza,
usted me dicen quién la contesta, ante una probable amenaza de llegar a sobrepasar la tercera fase pandémica, ¿qué recursos legales protegen a los médicos y a los pacientes de la fase 4 o 5 del COVID-19 en triage? O sea, se refiere a qué pasa después. Irene, ¿nos ayudarías con esto? ¿Sí quedó clara o la pregunta? No. Bueno, dice que después qué pasará en fase 4, en fase 5, en qué momento se activa el triage. El triage no va a depender, quiero entender, de una fase, sino de la capacidad que vayan llegando, que vaya teniendo cada hospital. ¿Es correcto, Irene? Sí, creo que eso tiene que quedar muy claro porque creo que se ha satanizado la información porque no se conoce a profundidad y a veces atendemos mucho a esto de las fake news o solamente de los titulares de los periódicos. La guía es única y exclusivamente para ser aplicada ya, o sea, sería, como dijo el maestro Oscar, ya tendría que haber sido publicada y la cuestión es que en aquellas instituciones donde ya se encuentre saturación del servicio y escasez, por lo tanto, del recurso frente a la demanda, se empiecen a tomar decisiones. Mientras no haya saturación del servicio, la guía no tiene por qué aplicarse, ¿sí? A menos que se esté tratando de controlar un gasto innecesario en el asunto de atender a pacientes que ya no se encuentren en condiciones de recuperación o que ellos mismos por testamentos vitales o voluntades anticipadas o directrices anticipadas hayan dispuesto que no quisieran mecanismos extraordinarios para una sobrevida cuando ya se encuentran en fase terminal. La guía debería de empezar a funcionar desde ahorita y es única y exclusivamente para fines de recursos escasos no divisibles. Entiéndase cama de terapia intensiva y ventilador, únicamente. Muy bien, una buena pregunta, la doctora Guadalupe Campos, todas, pero doctora Guadalupe Campos, ¿qué pasa con los médicos rurales? ¿Le están dando insumos ahí? Dice que no le están dando los insumos necesarios. Doctora Elena, ¿quiere comentar algo? No, pues si en las áreas donde se supone que debe haber equipamiento no lo hay, pues allá tendrían que exigir el mismo equipamiento, sobre todo, o por lo menos la capacitación para saber lo que tienen. Porque eso es algo muy importante. Tengo poco recurso, pues lo debo optimizar también, porque a veces quiere casi un traje de astronauta y pues la situación no está para tal. Creo yo que tenemos que adaptarnos a las situaciones, pero en un médico rural, pues va a tener que dar lo que tenga a la mano, inclusive improvisar y hacer lo necesario. De hecho, por ejemplo, hay lugares en Sonora que se pusieron a hacer uniformes y batas y están llevando a los lugares para que tengan algo de protección. Y algo que sí me preocupa, y no lo han preguntado, y creo que ahí está la capacidad rectora del Estado en materia de salud, es que cada institución está empezando a tener sus protocolos y aquí este es mío y este es tuyo, cuando hay cosas que ya están estandarizadas. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque no es paciente del IMSS, paciente del ISSSTE, paciente de Sedena, no. Tenemos que decir, esto es lo que, y ahí es donde está la capacidad rectora del Estado. Por eso estos expertos que son los académicos, que son los secretarios de salud, deben decir, esto es lo mínimo. Y verdad que sí se puede dar lo óptimo, que padre, pero el mínimo estándar, yo creo que eso sí se tiene que llevar a todas las unidades, porque no es diferente el paciente del IMSS que del ISSSTE, que es la Secretaría de Salud. Y eso es lo que nos transmiten nuestros compañeros. Oye, Elena, es que mira, mi jefe quiere que yo le lleve el papel de donde yo estoy opinando que el paciente debe pasar directamente a su habitación y no pasar por la unidad de recuperación. Entonces, yo creo que a medida que la autoridad sea muy clara, y por eso le doy y le concedo toda la razón, Irene, que ya esos protocolos deberían de estar ya en firme, es precisamente por eso, para no crear la confusión, decimos mucho en cirugía, de cómo lo hago yo, que quede a criterio personal. Yo creo que si a alguien le dan la oportunidad a que le digan, esto debe ser así, y para hacer este diagnóstico hay tanto puntaje, y te lo explico, con bolitas y palitos, a cualquiera se le facilitaría más.
Muy bien. El doctor José Latorre dice, en redes sociales circulan los consentimientos para la atención de pacientes afectados con COVID. ¿Qué opina de ello? Bueno, yo solamente respondo por los que hemos elaborado nosotros y con mucho gusto puedo solicitarlos a atención.mlc@gmail.com. Cualquier persona que lo requiera, con mucho gusto se los hacemos llegar. Dice Perdón, el doctor, licenciado, sí, quería hacer una aclaración. Hay, adelante. hay un consentimiento que está circulando, que lo he visto, y habla prácticamente de que dice el paciente que no quiere que le den reanimación, etcétera, etcétera. Ese creo que lo hicieron en broma, para la gente que no quiere entender. No, ese no hay que hacerle caso porque implica temas de voluntades anticipadas y directrices anticipadas, y si no está conforme a la ley y en una entidad que sí esté regulada, pues no se pueden admitir ese tipo de consentimientos. De hecho, la Secretaría de Salud ya emitió un formato de directrices anticipadas conforme a la última reforma de la Ley Estatal de Salud y puede solicitarse a la Secretaría de Salud el formato o a PALIA, directamente al Instituto de Cuidados Paliativos. Ellos tienen este formato que podría hacer las veces también digamos, desde la llegada del paciente, si llega en estado de conciencia, poder explicarle pero son dos cosas por separado, son dos consentimientos diferentes. Muy bien. Esa es una pregunta interesante. La autora Gabriela Escalante, ella nos habla de Yucatán y nos dice qué pasa con los residentes en psiquiatría para la atención de padecimientos psiquiátricos o todo el tema que ha generado esta problemática que también incluye esta parte. Dice, ¿qué pasa si lo solicitan? Quedarían muchos pacientes esquizofrénicos, etcétera, sin la atención debida porque no tienen suficientes psiquiatras. ¿Qué opinión tienen al respecto? Ya tiene mucho tiempo que las recomendaciones éticas al respecto establecen que los pacientes con padecimientos psiquiátricos ya no deberían de estar siendo atendidos en hospitales psiquiátricos. Hay una recomendación de que los hospitales psiquiátricos ya no deberían de existir y que los pacientes deberían de ser atendidos en hospitales de tercer nivel, como cualquier otro. O sea, si requiere hospitalización, deberían de ser atendidos en un servicio especial, pero en los mismos hospitales, para evitar todos los problemas de derechos derivados de estos hospitales que tienen que ver con con maltratos, con hacinamiento, con este tipo de cuestiones, ¿no? No se ha llegado a este nivel, pues, por el mismo problema que estamos discutiendo, la carencia de recursos, pero no tendría por qué haber diferencia. Los pacientes deberían de tener la atención y recordemos que creo que ya se presentaron los primeros casos en algunos, incluso hago, digamos, la equivalencia en algunos centros de readaptación o centros digamos, en penales y cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo es que llegaron? ¿Cómo es que no se establecieron los filtros? El problema no es que llegue primero, ahorita estamos todavía en momento de prever cómo no llegue. Debe de haber filtros muy claros para que no lleguen a estas áreas de mayor vulnerabilidad del padecimiento. Muy bien. ¿Cuándo surge la necesidad de solicitar al paciente la firma de un consentimiento informado de COVID en cuanto se diagnostica? Yo pienso que en cuanto se ingresa al hospital, ¿no? Si está consciente. Sí. De acuerdo. Dice el doctor Caguonte, la falta de equipo de protección personal, que es un tema también que tienen los médicos. ¿En qué momento se tomaría en cuenta de la infección nosocomial como un tema de riesgo de trabajo? ¿Cómo saber si la infección fue ahí o no? ¿Qué pasaría, licenciado Oscar, maestro Oscar? Ahí está complicado. Se va a tener que pelear en su momento porque lógicamente las instituciones van a excusarse porque va a haber un sinfín de demandas en su momento. La situación es acreditar que estuvieron en un área de trabajo atendiendo pacientes diagnosticados y de ahí acreditar a que ahí fue el contagio. Desafortunadamente, el problema que va a haber con los médicos es que trabajan en diferentes instituciones. Entonces, una institución se va a excusar argumentando que la infección la tomó en el otro hospital. Por eso va a ser necesario identificar
en qué área, porque como decía el médico al que hacía referencia en la plática de lunes, la infección la puedo tomar en el súper. Aquí es importante acreditar que estuvo en un área de contacto directo y que ahí fue donde se adquirió la infección. Porque me han hecho muchas preguntas de qué tipo de protección debe tener en diferentes posiciones de atención médica. Esas, si me las permite, se las voy a pasar al doctor Pedro Martínez, que había quedado de estar aquí y bueno, tuvo un caso de emergencia, pero se las haré llegar a él. La doctora Gloria Hernández nos dice, felicidades a todos, muchas felicitaciones, pero solamente voy a leer las preguntas. Dice, tengo 65 años y bronquitis crónica. Mi área es urgencias, triage obstétrico. Mi pregunta, mi hospital es hospital COVID. Quiero suponer que es híbrido. ¿Pueden cambiarme un área de mayor contagio? Ni siquiera debería estar No, trabajando. ni Ni siquiera siquiera debería debe estar estar trabajando. trabajando. Por la Ujú. edad, tan solo por la edad. Y por la comorbilidad también. Por las comorbilidades tampoco. De acuerdo al documento, al decreto de emergencia que emitió el Consejo de Salubridad General, no debería estar trabajando. El doctor José de la Torre, hoy muy participativo, dice, incluso durante el retiro de equipo de protección personal es cuando más existe peligro de contaminación. Nos lo han hecho saber varios médicos que hemos invitados aquí, que el profesional de la salud, donde más llega a contagiarse es cuando no hace bien el cambio del equipo de protección personal. De hecho, el día del lunes el doctor Pedro nos platicaba cómo estaba el tema del lavado de manos y estaba triste el tema. Jesús Abel Flores, ¿quién firmará las notas de ser el líder del equipo? ¿Será el médico? ¿Mande? Cada Sí. médico tiene que asentar su participación en el expediente clínico, independientemente de quién sea el líder del equipo. Cada médico que participe, como ya está regulado en la norma oficial mexicana, la 004. Ok, muy buena, pero la doctora Paloma Arroyo, ¿cuándo tendrían que regresar a laborar aquellas personas que fueron diagnosticadas como grupos vulnerables? Esto es, estos médicos y personas que me voy a enfocar a médicos porque es nuestro público, que tengan más de 65 años, ¿tendrían que regresar de acuerdo al último decreto el 30 de abril? A mí me parece que estas decisiones van a estarse modificando. De hecho, si recuerdan, también hay una fecha establecida probable para el regreso escalonado de clases, por ejemplo, que comunicó el secretario de Educación. Me parece que lo mismo va a pasar. Son fechas tentativas que, de acuerdo a cómo se vaya presentando la situación epidemiológica, van a tener que irse adaptando. Me parece que cualquiera de nosotros, no sé si si la doctora Elena, el maestro Oscar, tendrán conocimiento, pero a mí me parece que eso en este momento Es muy no es difícil. posible determinar. No, y otra cosa, van a haber probablemente variantes porque en lugares donde no tienen precisamente una incidencia mayor, probablemente se reactive más rápido Antes. la economía y cambie todo. Y lo que pasa es que ustedes en Jalisco están en una zona de privilegio porque se ha controlado mejor que en otros estados. Entonces yo creo que se va a ver esa variabilidad en breve porque pues en muchos lugares afortunadamente se va a poder controlar más y eso es lo que nos mantiene muy con mucha esperanza de que los gobiernos que hagan su trabajo bien van a lograr que esto se resuelva a la mayor brevedad. Cuando estaban tocando el tema del paciente psiquiátrico, creo que el licenciado Abraham no me va a dejar mentir que en los cursos que damos, siempre que tocamos el tema de los derechos del paciente psiquiátrico, habla del tema de que debe estar lo más cercano a la familia y tratar de evitar lo mayor posible de que no se hospitalice o no esté lejos de la familia. Entonces lo que dijo Irene me pareció muy correcto porque no tienen por qué aislarlo del resto de su gente porque eso podría perjudicarle más. Y es algo que estamos, a pesar de que en la Ley de Salud, en Plan Nacional de Desarrollo, siempre hablan de que es una prioridad la atención mental, estamos realmente incumpliendo.
y creo que ahorita tenemos que tener los focos rojos para este tipo de pacientes, porque es probable que alguien se nos altere o alguien se deprima o alguien requiere una atención psiquiátrica y debemos contar con estos recursos. Muy bien, Elena. Para usted la siguiente. El doctor José Díaz Zacarías dice que en el IMSS es directivo y en los servicios de salud es operativo. Dice que en el IMSS no se ha dado la indicación de suspender cirugías y consulta electiva de especialidad, contrario en la Secretaría, en los servicios de salud, que ya solo se atienden urgencias. Pregunta la doctora, ¿en qué implicación podemos caer si suspendemos y reasignamos, y somos reasignados, y reasignamos apoyo al módulo COVID a los médicos no familiares que aún quedan en nuestra unidad UMAA, una atención médica de atención ambulatoria? Por otro lado, ahora ya los administrativos autorizaron comprar EPPs, pero por la misma contingencia nuestras unidades todavía no llegan. Doctora Elena, ¿quiere comentar? Era lo que estaba hablando. No es posible que haya lineamientos de la OMS, de los coles, de todas las agrupaciones mundiales que han pasado ya por esto, donde dicen, ya no se llama cirugía electiva, se llama cirugía que en este momento no está siendo una prioridad. O en el caso de que alguien tenga un problema, se le explique el riesgo. Es un riesgo, por los tiempos que estamos viviendo, sería un momento no adecuado, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí es donde está la disparidad y donde veo yo la falta de unificación de criterios del Estado. ¿Por qué en un lado no se está haciendo cirugía electiva y en otro no? ¿Por qué en un estado sí se está operando hasta las bolitas y en otro estado se suspendió todo? ¿Por qué en un estado están haciendo trasplantes y en otro no? Creo que sí es donde falta la capacidad regulatoria del Estado, que debe decir, en este momento es más riesgo que beneficio resolverle una hernia inguinal o un proceso electivo. Bueno, muy bien. Irene, nos pregunta el doctor Alonso González. Se comentó en pasillo sobre el amparo a usar para no seguir la guía de bioética. Con el cambio realizado ya no sería necesario. Quiero suponer que se habla del tema de si es objetable en conciencia. O el amparo no se... No creo que sea objetable en conciencia. No creo que haya elementos que cuando menos en el concepto de objeción de conciencia pueda caber el contenido de la guía. Primero. Segundo, yo invitaría, como insistí en aquella ocasión, a la gente para que espere la publicación de la guía y la lea de manera íntegra, no de manera segmentada. La guía no se entiende por pedacitos. Tiene que leerse en su totalidad y tiene que interpretarse con la totalidad del documento. Y a mí me parece un documento, creo que las personas que quieran ampararse contra el documento lo único que harían sería meterse en más complicaciones. La guía lo que quiere justamente es quitarle la carga de la responsabilidad a los médicos que están atendiendo para que se dediquen a atender pacientes y no tengan que estar tomando decisiones que pueden ser angustiantes para ellos. Y que son decisiones además que tendrán que ser demostrables, transparentes, iguales para todos. Digamos, sí he visto que alguien se amparó contra una guía, no sé por qué un juez otorgó un amparo contra un documento que ni siquiera está vigente, que ni siquiera es un documento real en términos jurídicos. No sé cuál sea el argumento, me encantaría ver ese amparo, pero no veo yo razón para ello. Yo sugeriría que no se ampararan contra un documento, sobre todo sin conocerlo, ¿no? Muy bien, y licenciado Oscar, hay un grupo vulnerable que se señaló en los decretos del 24 y 27 de marzo, particularmente se fue achicando la brecha de 65 a 60 años y, por ejemplo, hablaban del tema de obesidad. ¿Podrías distinguirnos algo que fue una asesoría que tú mismo evacuaste para una compañía de seguros? Sí, licenciado. La obesidad está determinada por la norma oficial mexicana precisamente para el tratamiento de la obesidad y ahí nos determina qué se puede entender por obesidad y habla son unos valores en cuanto a edades y estaturas, más bien medidas y los pesos de respecto al índice de masa corporal. Y ahí es donde nos establece qué es la obesidad, de acuerdo a las tallas.
Sí, entonces no es lo mismo obesidad que sobrepeso, ¿estamos de acuerdo? No, De acuerdo. si quieres, dame un segundo y ahorita te digo cuáles son las medidas. De acuerdo a las... De acuerdo a la norma la 008 del 2017, que se llama Tratamiento Integral del Sobrepeso y la Obesidad, y esta define la obesidad como la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo. En esta norma viene agregado un anexo, y en este anexo nos habla que los indicadores antropométricos para la obesidad es que del rango de 25 a 55 años, en personas que no son de talla baja, es decir, que son altos, deben de tener un índice de masa corporal de 30 kilogramos por metro cuadrado y de 25 kilogramos por metro cuadrado en las personas que sean bajitos. Es decir, que el índice de la masa corporal es lo que nos va a identificar lo que es la obesidad. Sobrepeso, Ajá. de acuerdo. Muy bien. Eso es muy importante porque había quienes con sobrepeso querían estar en ese grupo, preguntaban si estaban en el grupo vulnerable o no. Entonces sí habría que especificarlo. El doctor Lagarde le envía saludos a la doctora Elena de Pachuca y nos dice que en las universidades retiraron a los internos, pero que ya los están regresando. ¿Cuál es su opinión de si alguien de los tres quiere comentar? Pues yo creo que está bien que se regresen siempre y cuando se les dé un entrenamiento y concientizarlos de los riesgos, porque algo que caracteriza al estudiante y al joven es que precisamente a veces les cuesta un poquito seguir el lavado, la higiene de manos, seguir los pasos, ahora te cambias de esta manera, ahora te introduces por este lado, porque eso es lo que se está peleando, ¿verdad? De que ahora que regresen, que ya se les dio permiso de regresar, para que no pierdan esas destrezas que se requieren para seguir adelante, porque en el internado no nada más se aprende teoría, sino se aprenden destrezas, entonces, y que no puede ser factible adquirir a través de un simulador. Entonces, creo yo que al interno de pregrado y a los estudiantes se les debe hacer un acceso paulatino y desde luego irlos capacitando y de acuerdo a cómo vean el avance ya que puedan estar en áreas donde hay pacientes y con protección, porque eso sería lo otro, que como no se consideran que son trabajadores, son residentes, son alumnos, no son considerados para darles equipo, que eso es por lo que las universidades optaron por retirarlos, es porque no eran sujetos de darles protección. Entonces creo yo que ahorita el regresar implica que ellos se cuiden y que se dé pues algo de familiarización con las áreas, porque por ejemplo, lo que muchas veces no se sabe es que el médico que está viendo al paciente COVID no sale a dar informes a la familia, es otra persona la que los va a dar. Entonces, en este aspecto tiene que haber capacitación para saber transmitirle a la familia, porque precisamente sería imposible que el médico que está atendiendo al paciente cambie todo su protección por ir a avisarle qué es lo que está pasando. Entonces, en estas áreas se ha diseñado médicos de enlace para ir a avisarles a la familia qué es lo que está pasando y es ahí donde creo que pueden hacer una labor muy importante. De acuerdo. Voy a irme mucho más rápido porque se nos está yendo el tiempo y te quedan muchas preguntas. El doctor María de Pilar Rodríguez nos comentaba en caso de ser médico familiar, a ver Oscar, licenciado Oscar, en caso de ser médico familiar con adscripción fija, ¿pueden cambiarme a un hospital COVID? No, si tiene Adelante. adscripción hospitalaria y si es de base, no, si es eventual, sí. Ok, el doctor Carlos Baez Estrella saluda a todos, nos envía un abrazo especialmente a Elena, yo también le envío un abrazo fuerte, un gran ser humano y amigo. Si un médico no está laborando en una institución por edad o por un factor de riesgo, pero sigue laborando en su consulta privada, ¿puede ser sancionado? No, De acuerdo. no puede ser sancionado. A ver, el revire, Oscar, y se vale. Hay Sí. un médico con revire, ¿va? ¿Sa? Va.
Doctor Juan Manuel Alejandre, porque de eso se trata el foro, que pueda hacer, mira, ya Irene se puso nerviosa. No, lo que pasa es que estoy pensando, por ejemplo, si recuerdan las incapacidades laborales, cuando una persona consigue una incapacidad laboral y después por enfermedad y después se le descubre que esta persona no estaba enferma y se fue de vacaciones, puede ser sancionada, ¿no? Yo diría, bueno, ¿por qué la consulta privada sí y la pública no? Me queda claro, puede ser que esté más expuesto, etcétera, etcétera. Hijo, yo no. A ver, me queda claro que va a ser muy difícil que puedan detectarlo, me queda claro que alguien lo vaya a denunciar, me queda claro ese tipo de cosas. La cuestión es que sigo pensando que la medicina es una profesión muy humana y que cuando eligen la profesión conocen un poco también los riesgos, ¿no? Y Pero a entonces, ver, creo que ahí nos perdimos un poquito porque esta persona está jubilada. Es muy Bueno, no sabemos si diferente. se refiere a esa persona. Él hace la consulta de una persona, no de él. no de Ahora, él. ahora, mucha gente ahorita no está dando consulta, que ese es algo que también me llama la atención. La mayoría de la gente coherente no está consultando a menos que sean situaciones de emergencia. Y eso pues lo hemos constatado sobre todo aquí en las áreas donde trabajamos. Me faltan todas las de Facebook. Yo les voy a hacer un comentario a ese respecto. En el caso particular, cuando me preguntan qué consultas o qué cirugías pueden realizar o cuáles no, yo entiendo que todas las urgencias entran. Y además, mi parámetro sería riesgo-beneficio. Si el beneficio que voy a recibir es mayor que el riesgo de contagiarme, lo haría. Pero si el riesgo es mayor y el beneficio no es tanto, definitivamente no lo haría. Más que procedimiento, porque el procedimiento puede ser diferente para cada paciente. Entonces, siento que podría ser la regla en el caso de atención privada. Bueno, el revire, Oscar, te lo tengo que hacer porque el foro se trata que Sí, podamos hablar esos temas. El doctor Juan Alejandro me dice que él es otorrino y que no sabe, que no hace intubaciones habitualmente, que hacen laringoscopías, pero dice, no importa, dice, mi pregunta es, ¿puedo hacer un consentimiento especificándole al paciente que no soy el especialista que requiere para su tratamiento? No se refiere a intubación, sino al tema, por ejemplo, que lo asignaran a un área de terapia intensiva. No podrían asignarle un área de terapia intensiva, ¿de acuerdo? no, al área de terapia intensiva no lo pueden asignar. O sea, no, Va a ser como a piso general, prácticamente eso. No los van a asignar a terapia ni a área de inhaloterapia. ¿Qué otra puede ser? O van a estar en piso general. Sí, porque tampoco urgencias, porque también la norma de mínima infraestructura establece cuáles las capacitaciones que tienen que tener los de urgencias. Los que están en urgencias mínimamente tienen que saber ATLS, ASLS y saber de RCP básica y avanzada. Entonces, si alguien, por ejemplo, el oftalmólogo lo manda en urgencias, si hay un paro, pues se queda así como que, ¿qué hago, verdad? Aunque haya Okay. sacado 10 en la carrera de medicina, tiene simplemente de un año a otro cambian los criterios de la TLS. Entonces, creo yo que sí es muy importante señalar, no que no soy el idóneo, sino que yo soy otorrino simplemente. muy bien, Raquel Cancino nos comenta de un caso, no lo voy a escribir todo, pero ¿qué pasaría con un caso de una paciente con determinada morbilidad que no está entre los incluidos en los decretos? ¿Podría promover legalmente algo para poder dejar de atender ese tipo de pacientes, aunque no esté en el decreto, pero tiene otras comorbilidades serias? Podría hacerlo cuando haya una afectación real este, a los derechos humanos, que entre ellos incluye el derecho a la salud y el derecho a la vida. Y sí había que acreditar que sí hay una afectación directa por esa comorbilidad, sí, y aunque no esté dentro del decreto, pero si no la acredita, pues no va a poder tramitar o que se le resuelva favorablemente el amparo. Ok, en Facebook, vámonos a Facebook, muchísimas preguntas.
Bueno, Rosy Escobar dice, ahora resulta que los internistas, urgenciólogos y terapistas no saben intubar y quieren que el anestesiólogo va a intubar a los pacientes COVID. Es un comentario. Los tengo que hacer, o sea, no es nuestro propio comentario, pero hay que hacerlo. Dice, bueno, aquí riesgo de pacientes sintomáticos. Dice, riesgo de un paciente asintomático o sintomático sin diagnóstico. Ese es el problema porque la prueba no se hace así nada más. ¿Cómo? Ay, ay, ay. Bueno, ahorita seguimos. Dice, yo tengo una lesión y cirugía de rodilla y utilizo bastón, pero no me dieron el convenio IMSS. ¿Me pueden enviar a piso COVID? El doctor Javier Delgado. Dice que tiene una lesión, no dice de qué, y una cirugía de rodilla. Y utiliza bastón. ¿Está dentro de los vulnerables? Dentro de los vulnerables, creo que no, pero si tiene algún tipo de incapacidad, hay que ver a dónde lo pueden mover. Muchas veces tienen incapacidades parciales y los ubican en ciertas áreas de trabajo y de ahí tampoco los pueden mover. Muy bien, Marta Álvarez dice, ¿qué podemos hacer cuando un médico con sospecha de COVID-19 se le da incapacidad los 3 primeros días como accidente de trabajo y los días consecutivos lo aplican como enfermedad general, argumentando que recibió un curso para que no se contagiara? Bueno, ya sería en su momento demandar, si lo que pasa es que las enfermedades laborales y los riesgos de trabajo, a menos de que sea incapacitante en ese momento, se va a tramitar y se va a dar las incapacidades correspondientes. Si en ese momento no es incapacitante, me refiero a una permanente parcial o permanente total, en ese momento ya tiene la inicial y que en su momento, cuando se vaya a jubilar o cuando vaya a dar la pensión, si tiene alguna consecuencia, pues ya será cuestión de interponer una demanda laboral respecto a la seguridad social para efectos de que pueda reclamar esa lesión que tuvo a raíz de la enfermedad. Muy bien. Eri Hernández, yo trabajo en el área administrativa de la clínica de un hospital del ISSSTE en Chetumal y los trabajadores mayores de 60 años, incluidos a los médicos, los retiraron en base al decreto publicado en Diario Oficial de la Federación. Buenas noches, el doctor David Sánchez. Las licencias de contingencia a trabajadores IMSS no se están dando conforme al acuerdo nacional emitido por la Secretaría de Salud. Argumentan que los trabajadores deben estar descompensados para otorgar dicho convenio. Yo soy diabético e hipertenso. No, no tiene, el convenio, el acuerdo no habla de que debe de estar descompensado. Habla nada más de que tenga las comorbilidades, que tenga las patologías descritas en el mismo acuerdo. Y si no se les está cumpliendo, pues hay que acudir ante las autoridades para exigir que se les respete el derecho. La doctora Rosy Escobar, bueno, es que tiene un tema, a mí me gustaría mucho, ahorita supongo que la doctora Rosy Escobar es anestesióloga, seguramente en las siguientes semanas invitaremos a un anestesiólogo porque queremos escucharlos, queremos saber qué está pasando con ellos. Doctora Rosy Escobar, ojalá nos pueda contactar, muy buenos sus comentarios, muy acertados. Me voy a seguir ya la parte final de preguntas y respuestas. Es que fueron muchísimas, señores, y era el compromiso hoy atender, si no todas, la gran parte de ella. El doctor Jorge Luis Mariñel Arena. Doctora López, si una institución no me proporciona equipo adecuado según cada área, ¿me puedo negar a atender un paciente COVID? Pues si está confirmado, yo creo que sí, te puedes negar, porque es mínima, o sea, a menos de que sea una extrema urgencia, ¿verdad? Una extrema urgencia ya sabemos que lo tenemos que atender al paciente, pero yo creo que algo que debemos dejar claro es que el directivo debe dar el mínimo indispensable, que es tampoco me voy a pedir, como yo les mencionaba hace un momentito, un equipamiento como si fuera a ir a la luna, pero creo yo que sí, la institución sí me debe dar, es que está descrito en la Ley Federal del Trabajo y yo creo que es un derecho que tenemos mínimamente de tener los recursos para poder estar en esta contingencia.
De otra manera, no. Derechos, Irene. Bueno, es que justamente estaba leyendo la pregunta de, sospecho que es la doctora Raquel Cancino, que tiene una serie de problemas de salud, incluyendo terapia de radiación y quimioterapia por SEA de mama, y dice que el médico laboral dijo que no tenía riesgo. Me parece que aquí también los médicos tienen que hacer valer sus derechos y dejar los antecedentes en el sentido de ir ante los tribunales y oponerse a este tipo de dictámenes médicos. Es la única manera, pues, en la que quedará claro cuál es, y habrá como un aprendizaje también de cómo se relaciona, porque es tan importante el derecho frente a las profesiones de la salud y frente a la salud pública. En tanto no ejerzan sus derechos ante un tribunal, pues las cosas seguirán siendo así como pues tan arbitrarias como que una autoridad disponga que alguien que no debería de estar trabajando porque se pone en riesgo vaya a trabajar. De acuerdo. Tenemos al doctor Agustín Salazar de Veracruz. Me dice, a ver, no me quedó claro. Si me dan permiso de mi institución para no laborar por mis comorbilidades, ¿me pueden sancionar o regresar a trabajar por atender consulta o cirugía privada? Ok, creo que ¿Así? va para ver. Va. Se quiere poner de apechito. A ver, mi opinión era ética, ¿no? Sí, sí me queda claro que va a ser muy difícil que lo sancionen, que era más o menos lo que decía el maestro Oscar. Pero creo que el maestro Oscar puede responder mejor. Creo que sí. Desde mi punto de vista, no es ilegal. Es falta de coherencia. Sí es inmoral, porque sabemos que el problema precisamente que están teniendo ahorita todos los médicos y las inquietudes es porque se está moviendo el personal, porque no hay material, y esto se debe precisamente a la escasez de médicos, la escasez en este momento para atender este tipo de problema. Entonces, si no tenemos a los médicos y los pocos médicos que hay, de alguna manera aprovechan esta ventana que se da en el decreto respecto a las comorbilidades y lo utilizan para estar trabajando en lo privado, pues sí creo yo no es correcto. Es que yo creo que ahí ya está la situación personal de lo que es la unidad de vida, la coherencia y la congruencia. Si yo tengo un permiso para cuidarme, ¿cómo voy a saber yo si la persona que me va a venir a consultar, su familiar no está contagiado y me va a contagiar? Entonces, más que otra cosa, no lo van a sancionar, pero a mí se me hace que lo ideal es que se cuide esa persona que tiene comorbilidad. Muy bien, hace un comentario la doctora Elsa Díaz relacionado, que próximamente la vamos a tener por estos aquí invitada. Nos comenta que no es viable el tema de la objeción de conciencia, como atinadamente también nos lo confirmó Irene. El doctor Antonio Mora envía saludos a la doctora Elena. No, hombre, doctora Elena, aquí tiene un staff interesante de admiradores. Tiene su club de fans. Tienen su club de fans. Son muchos años de picar piedra, ¿verdad? Sí, sí, Con sí. ustedes. En el IMSS todos rotan a triage y a urgencias. ¿Pueden opinar? ¿No? Que todos rotan a triage y urgencia. Eso dice aquí nuestro invitado. También, pues prácticamente estamos en la parte final. Me voy una pregunta más porque prácticamente hemos dado respuesta. Perdón, para que no quede... ¿Alguna que quieras contestar? ¿Perdón? Perdón, para que no quede inconclusa esa respuesta, por ahí es que comentaba la doctora que en urgencias únicamente debe estar personal capacitado. Estamos hablando de lo ideal, pero no es lo real, porque, por ejemplo, en muchas instituciones... No, yo dije lo que dice la norma. Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque si le llega un paciente en paro, no va a decir yo no sé hacerlo. Y nos ha pasado, que están ahí consultando un paciente de otra patología, un urólogo, y llega un paciente y dice, doctor, venga, que código azul, y se quedan, pues, ¿sabes qué? Que yo no lo sé. Entonces, creo yo que es
lo indicado, lo óptimo, lo que pretendemos. Que si Sí, en un por eso, momento... por si en eso un digo momento... que es lo ideal, porque a pesar de que lo marca la norma en las instituciones, no se cumple porque hay muchos médicos No, generales, porque no cumple las normas, pero ni dice siquiera, mínima infraestructura. sí, digo, pero así están las instituciones. Ahora, el que están rotando, tengo entendido que el IMSS y no sé si alguna otra institución ya tiene como una especie de cursos de capacitación y que incluso acredita al personal, y no nada más institucional, creo que a todos los médicos están capacitando para tratar o para manejar áreas de urgencia del triage. Entonces, Pues es que creo que por eso. es una especialidad, o sea, no, yo creo que ahí es donde tenemos que ser muy conscientes. Yo puedo ir a apoyar, hacer una venoisección, a canalizar un paciente, o sea, lo que yo puedo hacer, pero hay áreas de experticia y eso es lo que le debemos transmitir a la comunidad, que son muchos años, 5 años de prepararte, ¿verdad? Y que el paciente merece que tu médico que te está tratando sea el experto. ¿Y por qué lo digo? Porque da muchísima pena que piensen que el médico es todólogo, porque no es así. Si ustedes los abogados o nosotros los abogados tenemos áreas de experticia, pues también el médico y también el psicólogo y también el terapeuta. Ahora bien, que es una contingencia total y absolutamente de acuerdo. Pero ¿qué es el problema de las instituciones? Si usted en este momento abre la norma de mínima infraestructura, ¿qué dice ahí? IMSS, ISSSTE, SEDENA, ellos la firmaron. ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué responsabilidad de la institución? O sea, que no se cumpla no quiere decir que no sea el deber ser. Y usted lo sabe perfectamente. Irene, ¿viste alguna pregunta que quisieras contestar? Porque veo que estás leyendo preguntas. Adelante. Sí, es que creo que no quedó claro. Alguien nos hizo la pregunta de en qué momento se tendría que firmar el consentimiento informado. Y Al ingreso al hospital. ajá, mencionamos el ingreso al hospital y yo dije, salvo casos de que esté inconsciente y alguien, nada más que perdí la pregunta, correctamente señala, siempre debe de haber un consentimiento informado, incluso cuando la persona no se encuentra consciente. Solo que, insisto, la respuesta tendía a en qué momento. Bueno, Pero efectivamente siempre debe de haber un consentimiento informado, ya sea incluso el dado por dos médicos en caso de una urgencia médica, en caso de inconsciencia del paciente y en caso de ausencia de familiares, los dos médicos tratantes tienen que suscribir el consentimiento respectivo, de acuerdo con la norma 004 y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de atención médico hospitalaria. Es correcto, pero nada más para aclarar que era una respuesta a una pregunta que se hacía en un sentido diferente. Muy no, bien. y hay otros momentos más, Que y hay hayas otros visto. momentos más del consentimiento. Ay, El Oscar, momento de urgencia, el momento de que ingresa al hospital y cada que se le vaya a realizar un procedimiento diagnóstico que implique un riesgo. Oscar, ¿alguna pregunta que quieras contestar de las que has visto? ¿Usted, doctora Elena, alguna pregunta que quiera contestar de las que tiene desplegada, que se me haya pasado? No, pues creo que hay... Por ahí están preguntando que los tribunales están cerrados, ¿cómo interponer un amparo o denuncia? No, hay de guardia, hay de guardia. Okay. Sí. Bueno, hoy no hay problema con los amparos, hay juzgados de guardia para temas urgentes y este sería un caso de excepción, en donde es el tema de la salud de los profesionales de la salud y de cualquier agente, es un derecho que a pesar de ser de segunda generación, es un caso de urgencia y hay, los juzgados pues, están dispuestos a admitirlos. ¿Alguna pregunta más que quisieran hacer? Que quieran bueno, contestar. Quedaron muy poquitas, alrededor quizás 5 preguntas o 6 más por contestar. Las estaremos contestando por WhatsApp, en donde se Por correo. registraron. Quiero especial, miren, nos fuimos casi 9:45, empezamos a las 8, una sesión de 1 hora 45 minutos. Realmente nunca habíamos tenido una tan larga.
No, yo pero quiero agradecer a Irene el porque com- puntualmente ha dicho muchas cosas que sí. son importantes Y el y compromiso, no nomás tuve sobre lo... doctora Elena, el compromiso con todos ustedes era contestar la mayor cantidad de preguntas. Este foro precisamente era que cualquier pregunta que hicieran la pudiéramos ver así, aquí, sin importar el tema, cualquier tema, aunque pareciera disparatado, como ustedes lo vieron, no hubo prácticamente filtros, o sea, como se contestaron y con revire y todo. Y el objetivo es, como siempre, que ustedes tengan la mejor información posible. Me gustaría que cada quien dijera su palabra de despedida o su mensaje de despedida. Doctora Elena, empezamos con usted. Pues yo creo que de aquí tenemos que adaptarnos a los tiempos. Ya nada va a ser igual, todo va a ser diferente, tenemos que cambiar, pero lo que no debe cambiar es precisamente la intencionalidad, el por qué estamos trabajando para que tengamos un México mejor. Por eso es que yo pienso que se deben cumplir los lineamientos, se deben perfeccionar todo lo que es capacitación y pues si hay alguna manera de explicar tanto a la comunidad también qué está pasando, porque yo creo que lo que hemos visto los últimos días de apoyo a los médicos, sobre todo eso que pasó en el multifamiliar del 20 de noviembre y que hemos visto en algunas ciudades que han habido apoyos al personal, taxis que no les cobran, cosas así, es porque precisamente yo creo que como sociedad civil tienen que volver a valorar al médico. Los futbolistas se han expresado, que realmente el médico no ha sido suficientemente valorado y yo creo que este va a ser un momento en que se pueda volver a tomar el prestigio que tenemos. Irene, tu mensaje de despedida, por favor. Primero agradecerte mucho, me da mucho gusto ver al maestro Oscar, conocer a la doctora Elena, participar con ustedes, tratar de que no hayamos confundido, bueno, yo en lo particular mi participación no haya confundido más. Esperemos que o estemos muy atentos a las disposiciones del Consejo de Salubridad General, las medidas que van a ir tomando. Busquemos las recomendaciones internacionales respecto a tanto la protección de los profesionales de la salud y el equipamiento que debe de tener cada uno, así como a las decisiones en materia de recursos escasos. Tratemos de evitar entrar en una situación de pánico jurídico y pánico médico, ¿no? Y tratar de mantener una mente abierta hacia cómo mejorar la situación, sí para uno, en protección de uno y sus seres queridos, pero también en el ánimo de la protección de la salud pública, que ahorita es un tema muy importante para un país como el nuestro con tanta carencia de recursos, ¿no? Muchas gracias, maestro Oscar Alcaraz. Gracias, licenciado. Pues no me resta más que agradecer nuevamente la invitación, agradecer y saludar de nuevo a mis compañeras, a las dos doctoras. Fue un gusto haberlas visto de nuevo, de partir. Siempre es interesante debatir con la doctora Elena. Y me agrada mucho. Gracias a todos, gracias por el favor de su atención. Hoy más que nunca queremos decirles, ante esta situación tan difícil, a todos los médicos, a todo al personal de la salud, que estamos con ustedes. Muchas gracias por lo que están haciendo y vamos a seguirlos apoyando. Gracias. Bueno, agradecerles a todos que nos escucharon, que veo todavía muchos conectados, pedirles, recordarles que todas estas pláticas están en el Facebook de Medical Legal Center y en el Facebook de Yo Soy Médico 17, para si quieren compartirlas, etcétera. El día de mañana tenemos al doctor Marco Covarrubias, especialista, cirujano general, especialista de trasplantes, y nos hablará de cómo ha impactado la pandemia a los trasplantes en México. Mientras tanto, yo quiero finalizar esta sesión nuevamente con un video que preparamos especialmente para ustedes. Espero lo disfruten. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Es momento de decisiones, de sacar lo mejor de ti mismo. Cuando escogiste tu profesión, tú elegiste ser un héroe y hoy estás ante la misión más importante de tu vida.
Ponte tu traje, asume tu papel por los que más quieres. La misión es hoy. No puedes faltar. Cada uno pondremos de nuestra parte y se necesita de ti para ganar. Habrá momentos difíciles en los que te preguntarás si seguir en la misión. Recuerda que esto es por ti, por los tuyos, por México, por todos. Trabajemos para que mañana puedas salir y escuchar decir esto. Eres mi héroe. Los héroes de hoy usan bata blanca. Gracias.